Tema prometido del comienzo, bueno, ya lo presentamos al doctor Guido Fernández. Lavado de dinero. Doctor, ¿cómo está la Argentina en cuestión de lavado de dinero? ¿Estamos bien, estamos mal, estamos cumpliendo la ley? Estamos bien. ¿Estamos mal, pero vamos bien? Y mirá, hasta el último informe que dio el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que fue en el 2014, Argentina pudo salir de lo que era la lista gris en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Qué implica estar en la lista gris? Y es malo, obviamente. Es malo porque internacionalmente otros países nos ven como un posible foco o donde pueden introducir capitales provenientes ya sea del terrorismo, narcotráfico, etcétera. O sea, la realidad es que está muy mal visto y era una de las situaciones que se trabajó bastante desde la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, como para que esto se pueda revertir. Por eso digo que, si bien estuvimos mucho tiempo en esta situación gris, hoy por hoy, después del último informe, logramos salir de esta situación. Y tiene una cuestión muy importante, como se está hablando de últimamente, ¿no? Que me acuerdo en su momento cuando se aprobó la ley, allá hace 2 años, si no recuerdo mal, Kicillof decía que si no se aprueba esto, no vamos a estar con acceso al mercado internacional de créditos. Tiene una relación con eso. Eso es lo que decía él, hay que ver si vos me dirás si es verdad o no. Y también tiene una relevancia muy importante en este momento, que Argentina justamente lo que está buscando es ingresar al mercado internacional de créditos. Sí, tiene una relación estrecha, pero bueno, la realidad es que sí, Argentina, si no revertía esta situación, la realidad es que el día de mañana, cuando quería pedir ayuda internacionalmente, iba a ser visto de esta forma, como un país foco del lavado de dinero como es Panamá y otros. Un foco de incendio sería. Exactamente, sí. Pero bueno, la verdad que, como repito, se trabajó bastante, se pudo revertir la situación en muchos de los aspectos que la UIF nos había dado dentro de las 40 recomendaciones, y es por eso que estamos un poco mejor. Hay que seguir trabajando, pero estamos mejor. O sea que Sbatella, Sbatella, Javier. Sbatella, es el otro, Sbatella, hizo una buena gestión durante su paso por la UIF. Yo la realidad... ¿Te estás comprometido? O sea, dentro de, hay excepciones que confirman la regla siempre. Si das mi punto de vista, o sea, yo considero, trabajando en un banco, que se solicitaron bastantes pedidos de información o requerimientos como para investigar esto. Y la realidad que las causas, si ustedes se ponen a ver el informe de la UIF, que esto está publicado, el nivel de causas en materia de lavado de dinero aumentó drásticamente. Lo que quiere decir que se tomó más en cuenta este tema y se trabajó mucho más. Tengo una pregunta, vos lo dijiste recién, ¿no? Aumentó drásticamente. ¿Estas nuevas reformas lograron descubrir hechos de lavado de dinero? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿por qué en la Argentina hay muy pocos fallos de lavado de dinero y hay uno solamente conocido, que por lo menos que recuerdo yo, de un parrillero de Córdoba, digamos? ¿Por qué hay, qué es lo que nos está faltando? Y realmente, a ver si estas modificaciones, estas recomendaciones que Argentina incorporó a su sistema normativo, han traído algún tipo de solución más allá de cumplir con lo que requieren afuera, ¿no? Exacto. Sí, la realidad es que se cumplió bastante las recomendaciones. Una de ellas, que considero bastante aceptable, es la modificación que hubo a la ley de lavado, que es la ley 26683, donde se le dio mayores atribuciones a la UIF con relación al proceso de investigación. ¿Qué significa? ¿Ayudó algo eso? ¿Ayudó algo? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque en algún momento se pensaba que BCRE y la UIF estaban al mismo nivel. ¿Está bien? Ahora, con esta nueva modificación, la UIF está por encima de BCRA. BCRA obviamente presta colaboración en materia de... ¿Qué es BCRA? Para el público. Banco Central, exactamente, de la República Argentina. Y la realidad es que sí, obviamente, sirvió bastante como para detectar ciertas situaciones que en el ejercicio diario no se tenían en cuenta. Por eso, hoy por hoy, si vemos lo que son las notas periodísticas de diarios de difusión público, tenemos, por ejemplo, pedidos de investigación a un policía y su familia procedente del narcotráfico. ¿Qué más? Tenemos fraude de licitación, plan quinta, tenemos pedido de evasión a juicio, que bueno, básicamente notas periodísticas hay, lo que sí no son tan... Claro, los procesos judiciales obviamente se están llevando a cabo. No se conocen muchas causas porque esto es algo que nosotros empezamos a
a tener aumentos a partir del 2012-2013. El tema del ejercicio y la aplicación de estas normativas. Yo particularmente lo noté en el área que trabajo, que sí, obviamente el incremento que hubo y detección de estas operaciones sospechosas, por en realidad todo es sospechoso hasta que la justicia determina que es lavado de dinero. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta, porque la mayoría dice, esta persona está lavando dinero, esta persona sí, esta persona no. La realidad es que si la justicia no determina que esto es o no lavado de dinero, va a quedar en la nube de que esto es una mera sospecha. O sea, el procedimiento sería el siguiente: el banco, la entidad, detecta una actividad sospechosa, realiza un informe y se lo remite a la justicia a fin de que analice si la cuestión es o no lavado de dinero. ¿Se lo remite a la justicia o a la UIF? Eso es una buena pregunta. Eso es la estructura, básicamente, para que se entienda un poco, tenemos un sujeto obligado, como puede ser un banco, como puede ser un escribano, como puede ser un despachante de aduana, etcétera, que el sujeto obligado por la ley 25.246, que es la de lavado y encubrimiento de dinero, en el artículo 20 determina quiénes son los sujetos obligados. Estas son entidades o personas físicas que tienen mayores obligaciones a la hora de informar o detectar estas operaciones sospechosas. Banco, por ejemplo. Banco. Dentro de estas entidades debería haber un departamento que es el encargado de... El departamento de cumplimiento. Exactamente, en materia de prevención de lavado de dinero, o blanqueo de capitales, como se le dice. Que este es el encargado de hacer los reportes de operaciones sospechosas hacia la UIF, que se lo denomina ROS, por ejemplo, que es reporte de operación sospechosa. La UIF es la que toma conocimiento sobre estas operaciones, porque obviamente hay que cargar datos, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, por qué se detectó, si fue por medio de una nota periodística o simplemente de las operaciones que fue llevado a cabo por el banco, y es la justicia quien va a determinar, en base a la información que le transmite a la UIF, si lo va a investigar o no. Por eso, de todas las denuncias que existen de los bancos, ponemos un clásico ejemplo de una situación donde sea una operación sospechosa. Un ejemplo. Un ejemplo de operación que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Como te llega a vos cierta situación en el banco o en algún otro lado. ¿Cómo definís vos que es una situación sospechosa? ¿Cuál podría ser una situación sospechosa? Hablamos recién fuera de cámara del tema del supermercado, esas cosas, ¿no? Bueno, sí, podemos dar un ejemplo que es el que les mencioné fuera de cámara, que tiene que ver con un tema de examen de razonabilidad. ¿Qué significa esto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente que es un supermercado, nosotros cuando vamos al supermercado, ¿cómo vamos a pagar? Y en efectivo o tarjeta. Tarjeta, excelente. Entonces, sería sospechoso o no coincidiría en la operatoria que este cliente, el supermercado, a mí me deposite cheques. Punto lógico. Exacto. Punto lógico. Entonces, lo que se hace es básicamente hacer un examen de razonabilidad y hacer una comparación de actividad versus operatoria. Si esto, la realidad es que no tiene una concordancia, es que la unidad de prevención de lavado que haya digamos, dentro del sujeto obligado, si es una empresa, por ejemplo, o el escribano, en un caso de una persona física, es el encargado que va a tener que reportar esa operación a la UIF para desligarse de esa responsabilidad. O sea, no se desliga de responsabilidad hasta que se reporta. Y aparte, algo importante a mencionar, que también hay un plazo para reportar. ¿En qué plazo hay que reportar? Son 150 días desde la detección de esa operación sospechosa. Pero te hago una consulta. Sí. Desde la detección, o sea, yo realizo la operación hoy te deposito un cheque. Sí. Más o menos, el banco, ¿en cuánto se puede dar cuenta? El banco, la institución que sea. Bueno, hay distintos sistemas y parámetros que desarrollan, obviamente, que es justamente para que uno pueda detectar cuando un cliente está haciendo algo no habitual. ¿Está bien? Uno, por ejemplo, si tiene una cuenta que sirve para acreditación de haberes y está recibiendo cheques, la realidad es que no está dentro de su operatoria habitual recibir cierta cantidad de cheques o transferencias. Es muy importante eso, que está bueno para la gente que nos está escuchando, que no son abogados,
que sepan aquellas actitudes o aquellas operaciones que pueden ser pasibles, extrañas o pasibles de lavado de dinero. Exacto. O sea, vos decís, un tipo que tiene una cuenta de sueldo, deposita un cheque personal ahí, podría, de acuerdo al tamaño del cheque obviamente, podría entenderse como entrar, aunque sea en una alerta, aunque sea. Sí, obviamente, a ver, hay sistemas que están adecuados como para que se detecte estas modificaciones que hay en el comportamiento de un cliente, que es lo que nos sirve para solicitarle al cliente formalmente, que sería carta documento, y después agotar las instancias de comunicación, sea mail, mensajes, etcétera, que se le solicita que cumpla, o que mejor dicho, que diga de dónde surge ese dinero, cuál es el origen. Porque si uno acredita en una entidad, llámese banco, por ejemplo, que esa cuenta fue abierta con el fin de recibir haberes, si yo estoy depositando una cierta cantidad de cheques y eso supera el parámetro que yo tengo establecido para operar por mes, que es lo que me establece el banco según los ingresos que yo tenga, la realidad es que voy a tener que justificar el origen de los fondos. A mí me ha pasado de querer realizar un depósito y me soliciten una declaración jurada de dónde provenían esos fondos. ¿Cuál es tal vez lo sabés, tal vez no, pero ¿en qué momento es cuando empiezan a solicitarte esta declaración jurada de fondos? Porque, o sea, depende del monto, ¿de qué depende? Depende del segmento, depende de la actividad, o sea, lo que es la ley de prevención de lavado y las resoluciones, digamos, de la UIF, básicamente lo que exige a los sujetos obligados es, ya sea identificar quién es el cliente, qué hace, cómo opera, de ahí determinar cuál es el parámetro, lo que puede operar por generar lo que sería un perfil del cliente. Un perfil del cliente, exactamente. Y en base a eso determinar a ver hasta dónde podría llegar a operar sin solicitarse documentación, y si supera ese parámetro, obviamente por lo que es el anexo legal, en el caso de un banco, sí o sí va a tener que presentar el origen ilícito de los fondos. O sea, no se dan todos los casos, pero depende cuál sea la operación, o sea, el banco está obligado a solicitarte esa información, caso contrario te puedes vincular. Y hay muchos casos, perdón Lucas, un minutito, y hay muchos casos en los cuales los bancos tienen que responder por no solicitar esta declaración, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, hay un tema de responsabilidades y sanciones. Con relación al lavado de dinero, las sanciones por no reportar estas operaciones sospechosas van de 1 a 10 veces el valor objeto de lo que es el análisis. Si, por ejemplo, para dar un ejemplo burdo, ¿no? Si operaste 1 millón de pesos por tu cuenta, te pedí documentación por medio de carta documento, te presentaste, no tenés documentación alguna para poder justificar el origen ilícito de los fondos, la realidad es que yo tengo la obligación de eso hacérselo saber a la UIF. Si yo, cumplido el plazo, desde que tomé conocimiento o desde que se genera la alerta, etcétera, no lo reporté, o sea, a mí me puede cobrar lo que es la UIF 1 a 10 veces el valor de lo que no reporté, o sea, 1 millón por 10. Un numerito. Un numerito bastante grande. Vamos a un ejemplo práctico, ¿no? Tengo una cuenta, deposito una cuenta que no la utilizo, una caja de ahorro, deposito 100.000 pesos. Sí. Estoy haciendo lavado de dinero ahí, por eso nos puede pasar a cualquier persona, ¿no? Acá el productor, él ¿Cómo te gusta verdugar? El doctor Ricio maneja, importante, explico, Guido, que el doctor Ricio maneja, además de pagar ganancias en la más alta categoría. Le blanqueo la plata a Lucas acá. A pagar en la más alta categoría maneja sumas muy importantes. Entonces, como me dijiste antes fuera de cámara, preguntale por favor, estoy preocupado, te pregunto. Sí. Guido. Bueno, vamos a tratar de responder. La caja de ahorro de Juan, él piensa la semana que viene. Anónimo, no me mandes al frente. La semana que viene depositar un dinero extra que cobró de 200.000 pesos, por ejemplo. Deposita eso en su caja de ahorro que no tiene movimiento, que la acaba de abrir la semana pasada. ¿Qué pasa? Bueno, ¿el lavado de dinero? ¿Es evasión fiscal? ¿Me puedes explicar la diferencia? Vamos a recordar que el lavado de dinero va a ser cuando lo determine la justicia. Bien. Hasta entonces simplemente va a ser una operación sospechosa o un análisis de quien está solicitando la documentación, en este caso, como dijimos, los sujetos obligados,
para que vos puedas decirme de dónde surge ese monto. Dependiendo cuál sea el segmento, o sea, qué tipo de cuenta tengas, cuáles son los ingresos que demostraste en el momento de la apertura de tu cuenta y demás, si vos superaste el parámetro de lo que tenés que operar, ya sea de forma mensual o por trimestre, por ejemplo, si vos esos 100.000 pesos te mandan carta de documento y te piden documentación de origen de fondos, si vos omitís presentar esa documentación, la realidad es que vos estarías en falta a lo que es el anexo legal, que es básicamente donde te piden cualquier tipo de información que haga el origen ilícito de los fondos. Por ende, queda a disposición de lo que es este sujeto obligado si te va a efectuar el reporte de operación sospechosa o no. Pero también es algo importante mencionar que es un tema confidencial. O sea, vos jamás tenés que enterarte de que sos reportado ante la UIF. Bueno, pero a ver, si a mí me piden el origen de ilicitud de los fondos mediante una declaración jurada, un poco voy a... Podés sospechar, pero jamás, o sea, dentro de lo que es la confidencialidad que está dentro de la ley de lavado, no deberían de decirte que estás siendo investigado en materia de prevención de lavado. ¿Por qué? Porque sería algo chocante para vos, obviamente, y también por ahí entorpece lo que es el pedido de la documentación. Exactamente. Entonces, no sería lavado de dinero, como recién me preguntaste, Lucas, pero si uno omite presentar documentación o la documentación es insuficiente como para respaldar ese origen de los fondos, quizás entra dentro del campo de que posiblemente sea reportado ante la UIF. ¿Qué pasa con la plata de Juan? Se le devuelve. ¿Se le devuelve? Exactamente. Nosotros, no, salvo que sea por disposición de la justicia, no podemos hacer congelamiento de fondos ni tampoco retener lo que es esta suma de dinero. ¿El tema de evasión fiscal no tiene nada que ver? ¿No se le avisa a Sí, AFIP? obviamente. A ver, el tema de evasión fiscal, AFIP es uno de los entes estatales los cuales están a favor de la lucha contra la prevención del lavado de dinero. AFIP, Procelac, la UIF, BCRA, Procelac, que es el ministerio, depende del Ministerio Público Fiscal. La realidad es que sí, obviamente todos están en contra, o sea, luchando en contra de lo que es lavado de dinero, pero en tu caso puntual te deberían de devolver el dinero porque obviamente no les pertenece. Te hago una consulta. Vengo con una consulta en la cabeza. Está preocupado, Juan. Sí, estoy preocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las cuentas que nadie reclama? No tiene nada que ver con el tema, pero existen. Las cuentas que nadie reclama. Exactamente, las cuentas que quedan inertes, abiertas, sin actividad. Una herencia vacante, diría Juan. ¿Qué pasa en ese momento? Sí, porque me han llegado consultas respecto del tema. Y bueno, ya que estamos acá con un especialista de estos temas, estaría bueno si... Pero recordemos que el doctor Guido Fernández trabaja en la parte de lavado de dinero, no trabaja en la parte del banco, digamos. Bueno, no sé, tal vez sabe. No lo queremos comprometer con esta cuestión. No, a ver, la realidad es que con el tema de las cuentas, si están inactivas, la realidad es que, salvo que tenga algún tipo de beneficio con esa entidad bancaria, tiene que pagar lo que son los gastos de mantención. Ahora, sí sería sospechoso si de un día para otro, por ejemplo, una empresa, supongamos, ¿no? Para dar ejemplos para que se entienda. Tengo la cuenta de una empresa donde van pagando todos los gastos de carácter mensual y de ahí se mantiene pagando los gastos por 2 años. Por 2 años no tiene ningún tipo de acreditación de cheques, transferencias recibidas, depósitos en efectivo, nada. Y de un momento para otro empieza a operar fuerte. Sería 1 millón por mes, 2 millones al segundo mes, 3 millones al tercer mes. Además vemos modificaciones con lo que es el estatuto, que por ahí cambian el nombre, o sea, la denominación, cambian lo que es la actividad y demás. Yo ahí, la verdad que si fuera sujeto obligado o si perteneciera dentro de la unidad que verifica lo que es prevención de lavado, ¿no? Me sería sospechoso. O sea, indagaría un poquito más sobre qué está pasando y por qué se dio esa modificación en el comportamiento de ese cliente. Pero si una cuenta está inactiva mientras vos pagues los gastos, no pasa nada.
Bueno, muy claro entonces eso. Muchas gracias, doctor Fernández, por haber venido. Por favor, muchas gracias. Vamos a seguir solamente hablando de este tema con solamente algunas modificaciones que se van a ir incorporando durante este año, que va a estar movido seguramente en este tema. Yo creo que va a seguir saliendo muchos temas de este subtema, porque todo lo que vimos ahora con Laura Alonso y todo lo que está queriendo hacer es encarar los temas de lavado, encarar los temas de corrupción, y la verdad es que durante el año va a ser más que bienvenido, porque vamos a tener que aclarar un montón de cuestiones y Perfecto. Es importante que un experto venga a contarnos. Lo tendremos seguramente en el piso, así que bueno, Juan, a prepararse, Juan, a cerrar la cuenta y poner la plata abajo del colchón. Así que bueno, vamos terminando este programa. Pero la vas a tener que declarar en tu declaración jurada, si la tenés abajo del colchón. Upa. Y puedo declarar que es de él, porque ¿cómo hago? Pero vos el testa no dice que es del otro. Salvo que el testa no puede, ¿no? Salvo que te ha dado una donación y que me presenta la declaración jurada de él. Ok, entonces ya sabemos que no tengo que declarar que es de Lucas. Todo muy alejado de la realidad. Todo esto, bueno, estamos jugando, expliquémosle a la gente que nada, esto es verdad, somos abogados Serios.